Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó un amparo que le negaron en primera instancia a Israel Arzate, que ratificaron la negación en segunda instancia, que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisión. ¿Por qué? Porque se demostró que efectivamente fue torturado. La detención la realizó el ejército mexicano y efectivamente fue torturado. Eso no es demostrar una inocencia. Es un caso idéntico al de Florence Cassés. La señora no se le dio el debido proceso, también se violentaron sus derechos humanos y por eso es que está libre, por eso es que está gozando de su libertad en Francia, en su natal Francia, pero que era parte de un grupo criminal, lo era. Quien le quiera decir a usted que se ha demostrado su inocencia lo está engañando. No es así, no ha sido juzgado todavía. Agradezco esta noche al fiscal general del estado de Chihuahua, licenciado Jorge González Nicolás, que nos tome esta llamada porque es importante saber cuál es la postura de la fiscalía. Señor licenciado, antes que nada, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. Armando, muy buenas noches, con mucho gusto los saludo y saludo a todo su teleauditorio. Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo deja, en qué papel deja a la Fiscalía General del Estado, que ha sido la integradora del expediente en contra de Israel Arzate, y también a los juzgados federales en donde se promovió el supuesto amparo que fue negado en las primeras dos instancias? Mire, Armando, si me permite, podría hacer un relato muy rápido, sucinto, de esta historia. Esta persona fue detenida en el año 2010, como usted muy bien lo señaló, por agentes de la Serena, por efectivos del ejército mexicano. Fue puesto a disposición de un juez. Las entonces autoridades de la Procuraduría Extinta de Justicia del Estado de Chihuahua le formularon imputación y un juez de garantía consideró que los elementos que se habían aportado sobre su posible participación en este multihomicidio eran suficientes para decretarle un auto de vinculación a proceso. Entonces un juez de garantía del Foro Común le decreta un auto de vinculación a proceso. Luego la defensa de él promovió un amparo considerando que era ilegal este auto de vinculación porque no había elementos de su probable participación. Se promovió un amparo ante un juez de distrito, ante un juez federal, el cual emitió una resolución diciendo que no había ninguna violación y que efectivamente había elementos suficientes, es decir, le negó el amparo. Posteriormente ese amparo fue recurrido, se presentó un recurso en contra del amparo, un recurso que se llama de revisión, y entonces el tribunal colegiado ordenó al juez de distrito que tomara en consideración algunas otras situaciones que no había tomado en consideración y que volviera a resolver sobre el amparo. El juez federal volvió a negarle el amparo considerando que sí había elementos para procesarlo. Luego después el siguiente amparo, la siguiente revisión se fue a la Suprema Corte y es lo que hoy conocemos como esta resolución donde le conceden el amparo y como también usted muy puntualmente señaló ahorita, donde se refiere a una violación del debido proceso por la supuesta o posible tortura que le haya practicado el ejército mexicano cuando fue detenido, y esto significó que lo pusiera en libertad sin entrar a estudiar sobre su responsabilidad o no. El asunto es que la Fiscalía del Estado, como usted sabe, llevó a los coimputados de este hombre a un juicio. Ellos no tenían un amparo promovido, se les llevó a un juicio y tuvieron una pena de 240 años de prisión cada uno, pena que además fue recurrida y ya ha sido confirmada por los tribunales de segunda instancia. Entonces, bueno, esto es un proceso en el que el criterio de la Suprema Corte fue en este sentido de considerar que fueron violadas sus garantías, que fue torturado y no entraron a establecer si realmente había o no participado. Usted también ahorita comentó también con precisión que efectivamente había pruebas en contra de él. Bueno, pues tan había que así lo consideraron los primeros tribunales. Después, cuando se juzgaron a las otras personas, a los 4 coimputados de él, en ese mismo juicio esta persona fue obligado a comparecer y en ese juicio los testigos lo señalaron también como partícipe, lo que significó una prueba preconstituida, pero todo esto no lo analizó la Corte y simplemente por la violación a sus derechos humanos es que hoy lo hace. La Fiscalía del Estado, Armando, acata con todo respeto esta resolución de la Corte, que es el máximo tribunal de este país, pero estará analizando en las próximas horas, cuando conozcamos la resolución. Le hago la aclaración que la Fiscalía no es parte en este amparo.
hay quienes comentan que la Fiscalía del Estado es la que pierde el asunto. El amparo es en contra de un juez federal, y es al juez federal al que le dejan sin efecto la resolución que él había pronunciado. Por esa razón la Fiscalía realmente no cuenta ahorita con la resolución, porque no es parte del amparo y no fue notificada. Pero tan pronto como conozcamos los términos precisos de esta resolución de nuestro máximo tribunal, estaremos nosotros en condiciones de decidir, una vez que se analice jurídicamente, si existen o no posibilidades de volver a formular imputación en contra de esta persona. No ha sido absuelto totalmente porque no ha sido juzgado, era simplemente contra el auto de vinculación a proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró lo que para los medios de comunicación hemos destacado en su mayoría, sobre todo la versión de testigos que resultaron lesionados directamente de él, que lo señalan directamente, que dicen que él participó, que él accionó armas de fuego. Inclusive hay un diálogo breve con una de las víctimas entre él cuando está atacándolos y la persona que recibía los balazos. ¿Consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación la versión de los testigos? No, Armando, no entró al estudio de esta situación. Entró solamente al estudio de determinar la violación a sus garantías procesales en cuanto a la tortura de que fue objeto, según consta en un protocolo efectivamente de Estambul que se le practicó, donde el resultado es en ese sentido. Esto que usted comenta, además, este señalamiento fue público, fue en una audiencia pública cuando se estaba juzgando a los otros 4 coimputados. Fue ante 3 jueces de juicio oral, en presencia de los medios de comunicación, y se lo sostuvo este señalamiento en su cara. Para la Fiscalía General del Estado, ¿Israel Arzate es o no parte de ese grupo criminal que asesinó a 15 personas en Villas de Salvarcar? Mire, nosotros teníamos la convicción, como yo le comento, este es un asunto que quien formuló la imputación fue la entonces Procuraduría de Justicia, que estaba como vigente, como autoridad encargada de la persecución del delito, y nosotros consideramos, de acuerdo a lo que había y a los resultados que se tenían, sobre todo en los pronunciamientos de los jueces, consideramos que sí había elementos suficientes para llevarlo a un juicio. No le podría decir yo si es responsable o no, porque no me corresponde, eso es de un órgano jurisdiccional. Sí, ustedes no son los juzgadores, ustedes son los procuradores de la justicia. Pero a lo que voy es, cuando ustedes dicen acataremos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llevarlo a un terreno llano, debemos asumir como el sometimiento de la justicia chihuahuense a un presunto asesino, la impunidad pues que se haga presente ya de manera formal y oficial. Mire, Armando, la situación es que este proceso ha quedado terminado con esta resolución de la Corte. Como usted sabe, contra la resolución de la Corte, que es el máximo tribunal, no existe ya ningún recurso, es una resolución definitiva. Sin embargo, la ley permite, cuando la autoridad ha continuado investigando, como en este caso fue, y que la autoridad tiene elementos nuevos, puede ser, y le permite la ley, volver a formular imputación, volver a solicitar una orden de aprehensión o por lo menos una citación para que comparezca ante el juez y volver a reiniciar el procedimiento ahora con estos nuevos elementos. Lo que necesitamos es establecer en qué términos resuelve la Corte para saber si estos nuevos elementos podrían ser o no de peso de acuerdo a los fundamentos en que la Corte basó su resolución. Se va a hacer un análisis muy profundo tan pronto como tengamos una copia certificada de la sentencia de amparo, porque si vemos y si se considera que efectivamente es procedente, tenga usted la plena seguridad de que la Fiscalía General del Estado, que tiene la obligación de procurar la justicia y a los jueces de resolver, estará presentando nuevamente la solicitud de formulación de imputación. En breve Finalmente entendemos la máxima de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, pero aquí queda claro que no ha sido juzgado, que todavía no ha sido presentado de manera formal ante un juez con las evidencias, con las pruebas de que participó o no en ese multihomicidio. Es correcto. Este amparo, Armando, nos impide haberlo llevado a un juicio oral, que es lo que le correspondía de acuerdo al procedimiento. Este amparo se concede en contra del auto que dio origen al proceso y por eso termina el proceso sin llevarlo a juicio. Lo que usted señala es correcto. Él no ha sido juzgado todavía. Es un amparo en contra de un auto de reclusión preventiva nada más. Por lo tanto,
desde luego que si hubiera nuevos elementos de peso, por supuesto que se estarán presentando y se volvería a iniciar otra vez el proceso. Señor fiscal, le agradezco que nos haya tomado la llamada esta noche. Sabemos que están ustedes a la espera de esta resolución de manera formal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y seguramente el reclamo popular, sobre todo de las familias, que es el más importante, es el que se haga justicia. Si este señor fue responsable, no debe estar libre. Si no lo fue, sí. Pero si hay evidencia suficiente, inclusive para los propios familiares, para quienes estuvieron ahí, para quienes resultaron lesionados, lo ven como un asesino, entonces se estaría ganando aquí la impunidad. Estaremos a la espera de lo que ustedes hagan en torno a todo esto, del cual será la reacción pues por parte de la Fiscalía. Es correcto, Armando, y en breves días estoy seguro que se hará ese análisis. Vamos a hacerlo inmediatamente y estaremos en condiciones de poder anunciar cuál será el paso que pueda dar inmediatamente la Fiscalía. Yo expreso también, como siempre, mi solidaridad y mi apoyo a las víctimas y a los familiares con quienes hemos ido en este viaje largo, en esta gran batalla legal, y desde luego que tengan ellos la certeza plena de que estaremos utilizando todos los recursos y todas las herramientas que la ley nos permita. Licenciado Jorge González Nicolás, fiscal general, gracias nuevamente por esta llamada y por toda la explicación que nos ha dado de manera legal, técnica, sobre esta resolución. Buenas noches. Buenas noches, gracias.